Estoy rehaciendo el video porque se olvidé grabar, ¿no? Voy a tratar de rehacerlo para subirlo. Este es el problema del McCormack. Yo les decía que me di cuenta que el McCormack tenía un problema porque las páginas no estaban en orden, ¿no? Ustedes se fijan aquí que esta es la página 423. Ahí arranca el problema y después salta a la 425 y la 424 no está, pero la 424 está hasta aquí. Entonces quedó empastado mal, ¿no? Decía como que lo empastó Aldana, decía yo, ¿no? Pero yo voy a retornar al marca donde he pegado todas las especificaciones para que veamos el problema, ¿no? Entonces le decía que voy a quitar esta parte de aquí para recordarle lo que ya hemos estudiado, pues, porque ellos lo que están pidiendo es que determine la resistencia, o sea, la fuerza que yo puedo colocar aquí, el P1. Phi CPN es PU. ¿Cuál es tu carga muerta y carga viva axial que podemos colocar máximo aquí, ¿no? En esta conexión y no romper, no hacer fallar la conexión, ¿no? La conexión tiene que ver también porque la placa puede rasgarse, no puede romperse, ¿no? Entonces, hay que revisar primero la placa, ¿no? Esta placa, como, bueno, yo traje de la especificación 360, traje en la sección de 2 está la resistencia a tensión, y esa tiene dos estados, el estado de fluencia y el estado de fractura, que ustedes lo están viendo aquí, ¿no? El estado de fluencia y el estado de fractura. En el estado de fluencia, el PN FI es por AG y el FI es 0.9. En el estado de ruptura, que se trabaja con la sección neta, PN FU por el área efectiva. Y el FIT, el factor de reducción es 0.75, ¿no? Entonces, se nos está diciendo que la placa tiene media pulgada, que los pernos son de 7 octavos pulgadas, son A325 y el área es 0.60 en cada uno de ellos, ¿no? Se nos está dando la separación al borde entre tornillos y el ancho de la placa, ¿no? Entonces aquí está dando PN, que es FG por FI por AG, y que es la primera que están aplicando es aquí, del estado de fluencia. Y el FI es 36, puesto que la placa es A36, ¿no? Como se dice en el problema, aquí la placa es A36. Entonces, 36, eso es multiplicado por el área gruesa, que es un medio, que es el espesor de la placa, son iguales las placas de espesores, y 12 pulgadas, que es el ancho, ¿no? Eso da 216. PTN, como el factor de reducción de capacidad por fluencia es 0.9, se aplica 0.9 por 216, eso da 194.4. Ahora se viene a calcular la ruptura, ¿no? El segundo estado, que es FU por área efectiva, y el área efectiva es AN por 1. Y aquí lo que tienen es solo que hay que disminuir estas dos áreas de dos pernos que encontramos en una probable línea de ruptura, ¿no? Entonces ellos lo que están haciendo es hallando el área neta, que es 6 pulgadas cuadradas menos dos veces dos pernos, dos agujeros, ¿no? Por 7 octavos, que es el diámetro del perno, más un octavo. Ellos ya directamente asumen un octavo, no están preguntando si es punzonado o barrenado, ¿no? Directamente asumen un octavo y le multiplica por un medio para tener área, ¿no? Aquí, área neta, ¿no? Entonces aquí 6 pulgadas, que es 12 por media pulgada de espesor, eso es 6 menos esta área que está aquí, ¿no? Eso da 5 pulgadas cuadradas. El U, yo lo puse aquí a la par la especificación, la recorté del 360 y lo coloqué aquí, ¿no? Para que irle explicando aquí y no abrir otro documento, ¿no? Entonces aquí pueden ver que el primer caso dice que todo miembro en tensión donde la carga de tensión es transmitida directamente a cada una de las secciones transversales de los elementos por tornillo o por soldadura, ¿no? U vale 1, entonces esa es la que usaron ellos, U1, porque las otras no calza con ninguna de los otros casos, porque los otros son tubos, y la única que es angulares y secciones WF, y es la única que calza el inciso 1, ¿no? Entonces ellos calculan U y calculan el área efectiva, que es U por AN, 1 por 5, 5 pulgadas cuadradas. El código dice que eso debe ser menos que 0.85 el área gruesa. Se calcula ese límite, que es 0.85 de 6, eso es 510. Entonces
se acepta que el área efectiva sea 5, ¿no? Eso está en la especificación J41 del 360, ¿no? El PN es FU por A efectiva. FU, entonces calculamos 58 que es FU por 5, que es el área efectiva. Eso da 290, el factor de reducción de capacidad es 0.75, ese es 217.5 kip, ¿no? Luego de eso, yo les explicaba de que me detengo aquí, ¿no? En estas dos cosas. ¿Cuál de estas dos predomina? Predomina 194, que es la menor, porque si usted aplica 200 kip aquí, en fractura lo resiste porque aguanta hasta 217. Pero en fluencia no lo resiste porque aguanta 194. Entonces aquí predomina 194 en estas dos primeras partes, ¿no? 194 kip es lo máximo que puede poner PP1. Ahora, siguiendo el problema, ahora dice que hay que buscar la resistencia a aplastamiento de los tornillos, ¿no? Entonces voy a apartar esto un poco para que subir un poco la especificación 360 que recorté del código aquí. Entonces ustedes pueden ver de que esta es una especificación que voy a mostrarles después. Esto es tu dibujo para que nos guiemos aquí. Y este es el detalle, ¿no? En corte y en planta de la conexión, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí está esta especificación que recorté al 360 para que vean de dónde salieron estas fórmulas, ¿no? Esta fórmula que están aquí, si ustedes se acuerdan, el problema dice de que aquí al final, ¿no? Al final de esta parte que está aquí, ¿no? Dice que asumamos que las deformaciones de los agujeros son consideradas en el diseño, ¿no? Y entonces, si usted se fija en esta especificación que he puesto aquí, en el aplastamiento, y como desgarre, ¿no? O sea, es como corte, ¿verdad? De aplastamiento dice que cuando usted considera las cargas de servicio en la deformación del agujero, ¿no? Entonces él lo decía que la consideráramos. Entonces, esta es tu ecuación, una primera, ¿no? Y después dice que cuando la deformación del agujero y la condición de servicio, las cargas de servicio son consideradas en el diseño, entonces esta es tu otra fórmula. 1.2 del LCT por F1. Aquí está 1.2 del LCT por FU por el número de tornillos, porque esto que está aquí es para un tornillo, esto es para un tornillo, ¿no? Esto que está en esta figura que tengo aquí, ¿no? Para un tornillo, para un tornillo, para un tornillo, para un tornillo, ¿no? Entonces, por eso aquí lo multiplican por el número de tornillos. Y el 2.4, que es la otra ecuación por aplastamiento, 2.4 del D por el T por el FU, por el número de tornillos también, ¿no? Ahora, yo puse por aquí esta especificación, que son la definición de los términos, ¿no? El FV ya sabemos que es el esfuerzo último, ¿no? El D es el diámetro del conector del tornillo. Y LC es la distancia libre en la dirección de la fuerza, ¿no? Y la fuerza, lo sabemos que la fuerza va en este sentido, ¿no? La fuerza va en este sentido. Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, tenemos que localizar esta separación, esa distancia, ¿no? Y después tenemos que hallar esta distancia. Cara a cara de los tornillos, ¿no? Dos distancias vamos a hallar. Cara a cara de los tornillos, ¿verdad? O sea que aquí tal vez se pasó un poquito, pero esta distancia de aquí, de la cara a esta cara del tornillo, ese es uno, ¿no? Y esta que está aquí es otro LC, ¿no? Hay dos LC. Entonces aquí ellos te están diciendo, porque aquí dice que en la dirección de la fuerza, entre la distancia del borde del agujero y el borde, ¿no? Y el lado adyacente, ¿no? Entonces aquí te lo pueden ver que le están explicando, ¿no? Porque aquí sería, el agujero tiene, el diámetro del agujero es 7 octavos, que el diámetro del tornillo más 1 octavo es 1 pulgada. Entonces aquí tenés 3 pulgadas menos media pulgada, ¿no? Porque está acotado al centro del agujero, entonces media pulgada. Entonces aquí dice 3 menos media pulgada. Y después dice 3 menos 1, porque esta otra LC que está aquí, que es cara a cara de los tornillos, la cota de 3 pulgadas es al centro, ¿no? O sea que hay que quitar medio diámetro y medio diámetro de tornillo, o sea que 3 pulgadas menos 1 pulgada, ¿no? Ese es 2 pulgadas, entonces predomina 2 pulgadas, el menor de ellos, ¿no? Porque aquí es 2.5 y aquí es 2 pulgadas, ¿no? Entonces sustituimos 1.2 por el LC que es 2, por el espesor que es media pulgada, el espesor de la placa que es media pulgada, por el FU que es 58, ¿no? Por 4 tornillos, ¿no? Eso es 1.2 DLC. Ahora, eso da 278. Eso tiene un límite que es 2.4 el DT por el FU.
2.4, ahora es D el diámetro del tornillo, 7 octavos. Por T, que es el espesor 1/2, por el FU, que es 58, por 4 pernos, ¿no? Entonces, eso da 243. Como el 1.LLCT por el FU no puede ser mayor que 2.4, entonces, en este caso, da mayor, 278. Entonces, domina 243 o gobierna 243. Entonces, agarramos 243, multiplicamos por el factor de reducción de capacidad, que es 0.75. Eso da 182.7, ¿no? Ahora viene el siguiente cálculo, ¿no? Que es el desgarre o el corte de los tornillos, la resistencia cortante de los tornillos, ¿no? ¿Cómo se calcula ese? Como FNV por AB, ¿no? Que el AB es el diámetro del tornillo, ¿no? Por el número de tornillos, ¿no? Aquí yo calculé el diámetro del tornillo, ¿no? D, ¿no? Fíjense, yo calculé D. Ellos lo daban también en el problema. Si revisamos los datos van a ver que ellos lo daban, ¿no? Pero yo lo calculé aquí para que vieran, pues, por si acaso no lo dan en alguno y usted lo tenga que calcular, ¿no? Ahora, el FNB está en esta tabla, ¿no? Que ustedes pueden ver aquí. Voy a borrar esa flechita que quedaron del dibujo que hice. Ok. Entonces ahora le muestro, ¿no? El FNB. Fíjense que ellos dijeron que los tornillos eran A325, ¿no? Aquí especificaron eso. Y también especificaron que la rosca está excluida del plano de cortante. ¿Cuál es el plano de cortante? El plano de cortante es este, ¿no? En la rosca no están excluidas, no llegan ahí al plano de cortante, ¿no? Ok. Entonces regresamos aquí a la parte esta del FNB y ustedes pueden ver que el primer tornillo que dan es A307, después dan grupo A, A325 y A302 dan. El primer columna es FNT, no es FNT, es FNV, ¿no? Entonces la segunda columna es FNV, ¿no? Y eso el resultado está en KSI, a la par está en megapascal también. Pero entonces la que tienen que usar es la segunda, ¿no? ¿Por qué tienen que usar la segunda? Porque la primera es la que dice que está excluido del plano de cortante, ¿no? Entonces tengo que usar ese, entonces el FNV es 68 KSI. Entonces aquí estamos usando 68 KSI multiplicado por el diámetro del área del tornillo, que es 0.6, multiplicado por 4, ¿no? Es 163.2 kits. Ahora, 163.2 kits multiplicado por el factor de reducción, que es 0.75, eso da 122.4 kits. Entonces dice controla 122.4. Claro, ¿por qué controla 122.4? O sea, esa es la PU que vos te puedes poner a la conexión, ¿no? O sea, ¿cuánto PU puedes poner aquí? 122. No puedes poner más. ¿Por qué? Porque si yo digo, yo voy a poner 182 de carga aquí, si yo digo que voy a poner 182 aquí, 182 lo aguanta la placa en el estado de fluencia, porque aguanta hasta 194. Lo aguanta en fractura también, porque aguanta 217. Aguanta también en aplastamiento, porque aguanta 182. Pero fallaría por los tornillos, fallarían por cortante, ¿no? Entonces el problema es sencillo, ¿no? Ahí lo dejamos. Vamos a continuar el martes en la clase. Gracias por haber asistido, ¿no?